Cría cuervos y te sacarán los ojos. Siembra vientos y cosecha tempestades. El caso de hoy representaría todos los refranes que a usted se le ocurran, porque sin duda es un caso extremo, que se recuerda a pesar de que han transcurrido muchos años. Un caso en el que se siembran dudas, en donde se demuestra que la apariencia generalmente oculta la realidad. Comencemos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. 1989, California, Estados Unidos. José es un hombre exitoso. Es la forma de definirlo. Es un sujeto que ocupa un puesto muy alto en una empresa conocida como Liv. Es un ejecutivo proactivo, dinámico, aguerrido, muy agresivo en sus políticas laborales, exitoso. Vive en una mansión en Beverly Hills, una casa valuada en varios millones de dólares con más de 20 habitaciones, un lugar precioso además. La casa, antes de ser propiedad de José, era una casa que se alquilaba a las estrellas que venían de otros países, e incluso estrellas del momento, Prince, Elton John, figuras del espectáculo habían estado viviendo en esa casa, lo que nos hace notar que era una verdadera mansión. Además, es un sujeto que tiene otra casa en otro lugar, tiene departamentos, viaja, tiene negocios propios, ingresos muy fuertes, es un hombre muy exitoso. Y además otra cosa, José ha logrado todo esto únicamente con su propio esfuerzo. Su historia es una historia propia de uno de estos libros de superación personal que hay por ahí en todas partes. Su historia comienza en Cuba. José es originario de Cuba. Nació en 1944 y por ello en 1960, cuando las cosas están cambiando en Cuba, José tiene 16 años, es hijo de una familia de la clase media, sus padres tenían un negocio de contabilidad. Cuando Fidel Castro toma el control de Cuba, se establece el nuevo gobierno y comienzan a hacer los ajustes socioeconómicos, la familia de José entra en pánico, porque lo primero que ocurre es que se quedan sin casa, sin negocio, sin trabajo, al padre lo mandan a los cañaverales, y en uno de esos movimientos de suerte, José puede subirse en un avión junto con el prometido de su hermana y escapan a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos con 16 años, no habla inglés, llega a Nueva York, de ahí lo mandan a Chicago. Hay un problema enorme. El chico no tiene idea de qué hacer. No puede expresarse, no puede comunicarse. Lo único que tiene es un profundo deseo de salir adelante. Y lo hace. Consigue alojarse con unos conocidos de la familia. Muy pronto comienza a estudiar frenéticamente para hablar inglés, pero además comienza a trabajar. Consigue un empleo, primero como mesero, como ayudante, como limpiaplatos, como lo que sea. Y después va a la escuela. Luego cambia y entonces va a la escuela y por las tardes, toda la tarde, trabaja. Se paga sus propios estudios, consigue dinero, pero además es un excelente jugador de tenis. Le encanta el tenis y es un gran jugador, lo que le permite ingresar a la universidad pública en Estados Unidos mediante una beca. A él le hubiera encantado ir a una de esas universidades de gran prestigio pertenecientes a la Ivy League, como Princeton, como Stanford, pero realmente no puede. Así es que se conforma con estudiar el equivalente a contabilidad. Es
la carrera de sus padres, es algo que él ya había conocido antes y sabe que puede usarlo muy bien en los negocios. Sigue adelante, luchando por salir y ser alguien. Y es entonces cuando conoce al amor de su vida, Kitty Anderson. Es una chica preciosa, 100% norteamericana. Cabello rubio, ojos verdes, simpática. Queda prendado de ella. Es un chamaco, pero está profundamente enamorado. Al mismo tiempo que visita a Kitty, sigue estudiando, luchando. Ella también estudia, es una chica inteligente, desea salir adelante. Vamos, hacen una pareja absolutamente imperfecta. Porque en el Estados Unidos de los años 60, una relación interracial era muy mal vista. Así que, en el lugar en donde viven, además, que es una comunidad pequeña, el hecho de que la chica rubia, sexy, salga con el latino, no es bien visto. No pierda de vista que José en realidad es un sujeto bastante apuesto. Es atlético, cabello negro, abundante, fuerte. No es muy alto, pero es un sujeto de estatura media, muy deportista. Así que está bronceado generalmente, es un tipo guapo. Y la chica es bellísima, pero socialmente es un poco raro. A pesar de todo esto, ellos siguen adelante. La familia de Kitty es una familia muy disfuncional, hay mucha violencia, hay muchas cosas. Así es que José muy pronto decide que aquello tiene que terminar. ¿Sí? Es decir, la relación con la familia. Arreglar las cosas y se casa. En 1963, con 19 años, se casa con Kitty, que es unos 3 años mayor. Obviamente la familia de José, que ya está en Estados Unidos, tampoco se siente muy halagada con aquello, pero es un hombre de decisiones fuertes y no hay quien lo haga cambiar de parecer. Y sigue adelante. Y sigue estudiando frenéticamente. Sigue trabajando, sigue luchando. Cuando se aproxima al término de la carrera ya no puede seguir con la beca deportiva, así es que dedica su tiempo íntegro al estudio. Y muy pronto, aún siendo estudiante, está trabajando ya en lo que él estudia y destaca como no tiene idea. A los 20 y algo, ya es director de auditoría en una filial de una empresa en Estados Unidos. Hasta el punto que cuando tiene 25 años lo contratan al otro lado, en la costa oeste, para que se vaya a otra empresa. Se lo roban literalmente porque es muy destacado y en esta otra empresa llega a un puesto gerencial de muy alto nivel con apenas 25 años y con muchos ingresos y con muchos beneficios. De ahí pasaría a formar parte de Hertz, la empresa internacional, luego a RCA, la empresa disquera, en donde su objetivo era salvar a la empresa que estaba pasando por un pésimo momento y hace maniobras muy arriesgadas y logra sobresalir. Después de esto, pasa a trabajar a Liv, en donde también ocupa puestos de muy alto nivel con ingresos muy fuertes. En 1989, con sus 45 años, no lo parece. Se ve mucho más joven. Es atlético, no tiene una sola cana, tiene todo su cabello en su lugar y es el ejemplo del éxito norteamericano. Si alguien quisiera ponerlo en una revista de humanos exitosos, seguramente saldría en la primera plana. Llegó sin nada y ahora tiene una fortuna personal que se evalúa en muchos millones de dólares, propiedades, una esposa que aun cuando tiene unos 40 y tantos años sigue siendo muy atractiva, llama la atención cuando va por la calle, con aquel cabello rubio, espectacular ella. Y tiene 2 hijos. El primero de ellos es Lyle. Lyle nació en 1968. Es decir, que a pesar de haberse casado, se esperó 5 años a tener el primer hijo. El otro es Eric. Eric nació en 1970. Así que uno tiene 21 años más o menos y el otro tiene unos 18. Son 2 chicos guapos, vamos a llamarlo así. Viven en Beverly Hills, en una residencia espectacular. El papá les compró un coche bonito a cada uno. Las cosas marchan muy bien. Lyle viaja a estudiar a Princeton, del otro lado del mundo, en Estados Unidos, pero del otro lado. Siempre deseó, José,
estudiar en Princeton. Era su máxima meta. Así es que cuando llega el momento, manda a Lyle a estudiar a Princeton. El otro hijo, Eric, se queda estudiando en California, con el objetivo de ingresar a la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, que también pertenece a un buen nivel. Ambos chicos son estupendos deportistas, los dos juegan tenis. Y han llegado a muy altos niveles. No pierda de vista eso. Ambos son excelentes jugadores, muy dedicados. El 20 de agosto de 1989, José y Kitty están en casa. Es la noche. La empleada doméstica ha salido en su día de descanso. Es una tarde calurosa. Ambos están sentados. Bueno, José está sentado en el sillón, el televisor está frente a ellos, está puesta una película en la videocasetera. Kitty, que está medio adormilada, está recargada sobre de las piernas de José, tiene la cabeza en las piernas de José, mientras abre un ojo y alcanza a ver tantito de la película, después se vuelve a quedar dormida. Sobre de la mesa hay una botella de whisky, un par de vasos. Están muy tranquilos. Minutos después están muertos. Ambos. A las 11:47 de la noche, el 911, es decir, el teléfono de emergencia de Beverly Hills, en la central de Beverly Hills, recibe una llamada frenética. Un hombre joven está llamando para avisar o para pedir ayuda. Sus padres están muertos. Han sido asesinados violentamente. El operador telefónico del 911 pregunta más datos. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucedió? El hombre joven, en un estado de frenesí, no puede explicar qué es lo que ha ocurrido. Mientras esto sucede, esta llamada está en curso. En el fondo, se escucha la voz de un segundo joven que grita de manera dramática, horrorizado, mientras está ahí. El primero que está llamando está informando que sus padres han sido asesinados. La voz revela un nerviosismo enorme, está temblando, pero la voz del otro es dramática, se oyen los gritos, pidiendo ayuda, por favor, ayuda. El operador telefónico les pregunta si los asesinos están ahí, a lo que el joven responde erráticamente, no sabe qué decir. Y finalmente se corta la comunicación. Para ese momento el 911 ya tiene la ubicación de aquella casa. Es en el barrio residencial, es una de las casas grandes. Beverly Hills, la calle Elm. Inmediatamente se despachan unidades para allá. Los primeros policías en llegar estacionan las unidades. La puerta principal está abierta, es decir, la puerta de herrería está abierta. La casa es una mansión que está un poco hacia adentro. No está a la orilla de la calle. Hay una serie de setos de vegetación muy cerrados. Hay una enorme puerta metálica que ofrece mucha seguridad y sin embargo está todo abierto. Los agentes entran con cuidado mientras llevan las armas en la mano, esperando encontrar una escena terrible. Revisan el exterior. Hay una puerta de cristal que está fracturada, hecha pedazos. Mientras están haciendo esto, observan que dos jóvenes salen de forma muy rara, errática, y caen de rodillas en el prado frente a la casa, en el césped. Mientras gritan, uno de ellos se levanta y corre contra un árbol en donde empieza a golpearse mientras llora. Gime y se le ve visiblemente alterado. El segundo joven corre y lo sujeta, lo abraza y pide ayuda. Finalmente los policías logran contenerlos. Los dos están evidentemente muy afectados y tienen razón para estarlo. Se trata de Lyle y Eric, y en el interior de la casa están los cuerpos de José Menéndez y Kitty, su esposa, es decir, los padres de estos jóvenes. José Menéndez tiene 6 disparos de escopeta. Uno de ellos en la parte trasera de la cabeza ha hecho volar parte de la cabeza, ha deformado el rostro y ha provocado un manto de sangre por todas partes. Impresionante. El cuerpo está de lado, abajo de un sillón de piel donde estaba sentado, el cual ha quedado bañado de sangre. Un poco más allá se encuentra el cuerpo de Kitty. Kitty tiene 10 disparos de escopeta.
El daño es terrible, tiene daños en la espalda, los brazos, parte de la cara está desprendida por los impactos de las balas que le han disparado, de estos perdigones, hay sangre por todas partes, aquel sillón hermoso de piel elegante y distinguido está rociado de manchas de sangre, la mesa en donde estaba colocada alguna bebida y unos vasos está fracturada por los disparos, hay restos de cristal por todas partes, uno de los disparos brutales que ha terminado con la vida de José, ha incluso roto la ventana que estaba más allá, una puerta-ventana francesa. Bueno, es un momento terrible. Cuando las autoridades envían a los detectives, los primeros respondentes son Les Soller y Tim Linehan, dos de los mejores detectives de Beverly Hills. Son jóvenes, pero uno de ellos ha participado ya en un crimen terrible que generó una alarma nacional en Estados Unidos. Es un hombre metódico y cuidadoso. Los dos jóvenes son llevados a la comisaría para que den una declaración de qué fue lo que vieron o lo que están tan dañados que no pueden hablar. Se les nota visiblemente alterados. Los detectives, al entrar a la casa, se dan cuenta que, en efecto, el daño ha sido brutal. La hazaña con la que fueron asesinadas estas dos personas revela una intención clara. Aquí no se trataba de otra cosa más que de matarlos. Era una ejecución. Así, tal cual. Cuando abandonan el sitio donde están los cuerpos y comienzan a inspeccionar la casa, se dan cuenta que ahí nadie ha robado nada. No hubo ninguna intención de robar nada. Es claro que fue un ingreso para asesinar a estas personas. Hay otros detalles, la forma de los disparos, el hecho de que haya disparos distintivos. Por ejemplo, José tiene una herida particular en el brazo, una herida inútil totalmente. Es decir, no intentaron dañarlo, sino que era una herida posterior, probablemente incluso después de que estaba ya vencido, recibe el disparo. En el caso de Kitty tiene un disparo en la misma zona que prácticamente le fragmentó el brazo. Cuando entrevistan a uno de los chicos y le preguntan qué es lo que ha ocurrido, él responde que no lo sabe, que ellos habían ido a tomar una copa con unos amigos, que habían estado en el cine. Vaya, tienen muy articulada la tarde. Toda la tarde de aquel 20 de agosto está muy articulada, muy bien ordenada, salvo por un breve periodo de tiempo en donde aseguran que se quedaron dando vueltas porque estaban perdidos en una zona de Los Ángeles. El resto embona perfectamente. Hay testigos que los vieron, tienen los tickets que compraron para ingresar al cine. Los hermanos, además, estaban devastados. Cualquiera pensaría, no vamos a hacer más allá. Así es que los detectives piensan, bueno, aquí probablemente fue la mafia. Incluso uno de los chicos opina que quizá fue la mafia. Los detectives no tienen ninguna otra pista. En la escena del crimen no hay armas. No hay ningún casquillo, es decir, que los asesinos han sido cuidadosos y han recogido todas las evidencias posibles. No hay huellas de zapatos. No han pisado la sangre. El crimen ha sido muy cuidado. No han robado nada. Se hace evidente por dónde ingresaron. La puerta estaba abierta, es una puerta posterior. Una puerta como de servicio hacia el jardín. Era obvio que por ahí entraron, habían estudiado el caso. Así, a simple vista, los detectives saben que los asesinos habían estudiado esta familia, sabían los movimientos, sabían que en ese momento no iba a estar la empleada que pudiera ser testigo, no estaban los chicos que podrían ser testigos o incluso montar alguna suerte de defensa. Un par de días después, cuando vienen las autopsias, se revela una hazaña espantosa. Los disparos habían sido de forma escalonada. El primero en ser ejecutado fue José. Se le dio un disparo frontal que probablemente no lo mató, pero lo lesionó. Un segundo disparo frontal afectó parte de su brazo y del pecho. Un tercer disparo frontal dañó la pierna. Acto seguido, el asaltante o asesino avanzó por la parte de atrás y a bocajarro, a muy corta distancia, soltó un escopetazo en la parte trasera de la nuca. Con aquello estaba muerto. El siguiente disparo fue diagonal cuando el cadáver ya estaba caído. Era un disparo de marca, así parecía, en principio así parecía. Es decir, un disparo para dar un mensaje. Que quedara claro que ese disparo había sido para marcar un brazo, por ejemplo, cuando se corta una mano o cualquier cosa.
En el caso de Kitty, quedaba claro que al momento de escuchar el primer disparo se había incorporado, quizá herida, pero se había incorporado para escapar de los agresores. Le habían disparado hiriéndole en la pierna para después, en el piso, continuar disparándole. La autopsia revelaba otro dato que llamaba la atención. El arma probablemente era la misma, una escopeta calibre 12. No había forma de saberlo sin casquillos, pero era muy probable que fuera por el disco que formaba en el cuerpo, la forma de distribución de perdigones, pero en el caso de Kitty, además de los disparos asesinos, había disparos con carga para pájaro. Se le conoce como bird shots, es decir, unos disparos que se usan para cazar aves y que no llegan a ser letales para el ser humano salvo a muy corta distancia. Era raro. Los perdigones extraídos del cuerpo de José todos eran perdigones asesinos, era de un arma destinada a matar. En el caso de Kitty, de los 10 disparos que presentaba, al menos 6 habían sido con ese mismo tipo de perdigón y 4 con la carga para pájaros, lo que evidenciaba que los asesinos habían acabado con las municiones que llevaban preparadas y habían vuelto a cargar, esta vez con municiones comunes y corrientes de cacería. Esto contrastaba enormemente. Los detectives no se chupan el dedo, y menos estos dos que tenían tanta experiencia. Y no se chupan el dedo porque un asesino de la mafia jamás va a traer consigo municiones para cazar pájaros. No tenía ningún sentido. Y, por otra parte, si era una ejecución de la mafia, no se habrían arriesgado a enviar un asesino solitario. Probablemente habrían hecho una ejecución con 2 o 3 asesinos, cuidando, vigilando para que aquello no fallara. Si se le acababan las municiones a uno, seguro traería otra arma. ¿Por qué perder tiempo en recargar y recargar con municiones que era evidente que eran de aficionados? Los chicos, por otro lado, no son sometidos a ninguna prueba. Por ejemplo, las pruebas de radisonato para haber disparado. No es necesario. Están destruidos. Es obvio que les mataron a los padres y están devastados. El funeral revela esto. Es un funeral emotivo, duro, doloroso. La familia, tanto de Kitty como de José, están muy preocupados por todo aquello. Se acercan. La casa es enviada a que se limpie completamente, se retiren todos los restos, se prepara nuevamente. No hay muchos testimonios. No hay mucha evidencia. La investigación está muy empantanada. Por varias razones. Primero, porque no hay ningún testigo salvo una chica. Una vecina de enfrente que vio un auto compacto detenerse. Del auto compacto bajaron 2 hombres. Uno de ellos se adelantó hacia la casa en tanto que el otro abrió la cajuela para sacar algo. La chica, al no ver nada de interés en aquel auto compacto, un auto pequeño, dio la vuelta y se metió a su casa. No pudo distinguir quiénes eran, no supo quiénes eran, y no escuchó nada. El hecho de que la casa fuera tan grande y estuviera en la parte interior hizo que los sonidos no fueran notorios. Más allá de eso, los detectives no tienen ninguna pista. Los chicos, Lyle y Eric, siguen adelante con sus vidas. Lyle regresa a Princeton, en donde continúa con sus estudios. Eric se queda en casa. Pero comienza a suceder algo muy notorio. Los detectives no dejan de observar. Usted sabe que un policía es como uno de esos perros feroces que una vez que muerde no suelta. Y el detective Sawyer, junto con Linehan, se quedan con un raro sabor de boca. Y el raro sabor de boca viene de 2 o 3 cosas. La primera de ellas, el hecho de que los jóvenes inmediatamente comiencen a gastar dinero en forma alarmante. En medio del duelo, unos pocos días después, ambos van a comprar ropa a un centro comercial, ropa de marca muy fina. Pocos días después de los homicidios, Lyle vende el coche que le habían regalado sus padres, que era un cochecito rojo Alfa Romeo, y compra otro auto de lujo, un Porsche metálico. El hermano compra un vehículo que le gusta, que es un Jeep, y comienzan a gastar de forma indiscriminada. Se saben sumamente adinerados, saben que están heredando una fortuna.
No saben cuánto, eso es importante señalar, pero presumen que van a ganar muchísimo dinero, o por lo menos que están recibiendo mucho y están gastándolo. Esto para los detectives hace sonar dos alarmas. La primera de ellas, no hay ningún tipo de pena en lo que ocurrió, porque los chicos siguen llevando una vida de alegría y de dispendio. Segundo, hay algo que les llama la atención. José había sido nuevamente contratado por su firma, por la firma para la que trabajaba, para un puesto de alta gerencia. La empresa había contratado para él 2 seguros de vida. El primero era un seguro que se conoce como Key Assets. Es decir, si tú tienes un gerente de alto nivel, un ejecutivo que es indispensable para tu empresa, lo aseguras y en caso de que fallezca, ese seguro responderá por las pérdidas que tu empresa sufra por la pérdida de aquel hombre. El seguro era de $15 millones, lo que le habla de la importancia de José. Pero además había contratado un seguro de $5 millones para José, para su familia, para proteger a la familia. Lo único que tenía que hacer José era someterse a un examen médico para que ese seguro familiar estuviera vigente. Algunos días después de los homicidios, los jóvenes estuvieron en la empresa, en las oficinas de la empresa, para investigar acerca de esto. Desafortunadamente y para su disgusto, el seguro familiar no entró en vigencia. José no se presentó a hacer los exámenes y, por lo tanto, no aplicaba. Esto generó un desconcierto enorme y una ira terrible que llamó la atención de los dueños de aquella empresa, quienes contrataron a su vez a un equipo de detectives privados. El objetivo de aquellos detectives era averiguar si la muerte de José y su esposa estaba relacionada con la empresa. Si es que la empresa estaba involucrada en algo de la mafia y ellos no lo sabían, si es que la mafia había estado extorsionando a José y éste no lo había dicho, el homicidio parecía de la mafia, pero lo que revelaron las investigaciones de ambos detectives privados, ajenos a la policía y que se conocería mucho tiempo después, es que no había ningún involucramiento de la mafia. Y los detectives privados contratados por la empresa señalaban en un informe privado sus sospechas acerca de los jóvenes como los homicidas. Por supuesto que el detective Sawyer y Linehan pensaban lo mismo. Y pensaban lo mismo porque a lo largo de los días, conforme iban avanzando en sus pesquisas, se iban dando cuenta de 2 o 3 cosas. Primero, José era un crack. Era el hombre exitoso por excelencia, el sujeto que había logrado salir del fango y había crecido y se había convertido en un millonario. Pero era un tirano, un verdadero tirano. Sus compañeros de los empleos en los que había estado vivían con terror. Era uno de esos ejecutivos que detecta un error y lo ridiculiza. Hace que la persona se sienta miserable por aquel error. Acaba con él. Lo echa, hace que se vayan, que renuncien sin ningún beneficio. Pero también cuando comete un error, José era el tipo que podía hacer que corrieran a toda la empresa menos a él. Era muy violento en su trato con las personas, muy despectivo. Cosas como, por ejemplo, una taza de café que no era exactamente como él lo gusta. Significaba que le hablara a la secretaria y la ofendiera. Delante de todos. Aun cuando ese no era el trabajo de la chica, la ofendería. Era un sujeto sumamente agresivo. Pero en casa no era menos. Conforme van avanzando en sus pesquisas y van buscando por aquí y por allá, como verdaderos sabuesos, estos 2 policías van entrevistando personas y se dan cuenta que José era un sujeto tiránico. Él había decidido que sus 2 hijos fueran lo que él no había podido ser, es decir, que no había podido ir a la universidad de primer mundo, a la de Princeton, a Stanford, y él quería que los hijos fueran allá. Era controlador en extremo. Por ejemplo, él decidió que fueran estrellas de tenis. Ellos no lo escogieron. Él fue el que lo escogió. Y por una sencilla razón, porque el tenis se juega una persona, no un equipo. No tienes que compartir con nadie, no tienes que lidiar con nadie. Es un deporte muy egoísta. Por lo tanto, destacarían por sí mismos. Este tipo de actitud también estaba en casa.
Los chicos tenían que cumplir ciertas cosas, tenían que hacer ciertas cosas, estar a las expectativas y a los niveles que el padre lo deseaba, o eran severamente reprendidos, ofendidos, humillados. Todo esto se va conociendo conforme se avanza en la investigación. Aquellos dos jóvenes no saben nada, pero los detectives han estado entrevistando a las maestras de primaria, a las maestras de cuando eran niños, y se dan cuenta que Lyle, aun siendo ya un chico de unos 11 o 12 años, mojaba la ropa. Ambos tartamudeaban. Ambos eran muy malos estudiantes, o por lo menos mediocres. Y con frecuencia, José, el papá, se encargaba de arreglar los problemas. Era el hombre fuerte, el hombre que intervenía, el que se metía, el que alegaba, el que manoteaba. A él nadie le diría qué hacer con sus hijos. Cuando algún consejero de la escuela intervenía, se encargaba de hablar con los directivos, con los dueños, con el patronato, hasta que lo corrían. ¡Fuera! ¡Adiós! ¡No te quiero! En cuanto a Kitty, la mamá, las cosas tampoco iban muy bien. Los detectives se dan cuenta que el trato que José dispensa a Kitty es bastante abusivo. Tiene varias amantes. José es un hombre infiel y todo el mundo lo sabe. Pero no solamente tiene varias amantes, sino que tiene además una de planta, una concubina, Luis, con la que ha sido visto por todas partes. No lo oculta. Es la muñequita de fiesta, por así decirlo. Cuando hay una fiesta, en lugar de llevar a Kitty, lleva una modelo, claro, una fiesta de ejecutivos, una fiesta de señores, de esas fiestas estúpidas donde todo el mundo bebe, se droga y demás. Bueno, suele ir acompañado de su muñequita. Así es que los detectives se empiezan a hacer un cuadro muy distinto. No es el cuadro bonito, no es el cuadro lindo, aquel de la familia perfecta, el hombre exitoso. Llegan al punto en el que entrevistan a un hombre de un yate. El hombre del yate los había llevado pocos días antes a pescar, la pesca del tiburón. Kitty había estado en la parte de abajo del bote todo el tiempo, durmiendo tras haber tomado una píldora porque decía sentirse mal. José estaba en la parte de atrás pescando, mientras los dos chicos estaban adelante tomando el sol. Nunca se hablaron. En todo el tiempo que duró el viaje no se hablaron. Eso hacía evidente que había una fractura. Pero además había otras cosas. Conforme van adentrándose en la dinámica familiar, se dan cuenta que la situación de Lyle en Princeton estaba muy lejos de ser una situación idílica. Había sido sancionado en varias ocasiones por ser un sujeto desorganizado, poco estudioso, había copiado, obviamente, en exámenes, había hecho muchas cosas que le habían significado estar un año suspendido. Había perdido la beca deportiva, el padre había tenido que hablar con los altos jerarcas de Princeton para que lo volvieran a contratar, moviendo sus influencias para que lo dejaran estudiar, para que pudiera estar allí. Además, se dan cuenta que durante el tiempo en el que había estudiado en California, el desempeño en clase era muy precario, pero los trabajos de casa eran muy buenos, lo que evidenciaba que los trabajos los hacía Kitty para que los hijos pudieran medianamente salir. El cuadro no parecía tampoco tan dramático. El hecho de no ser un buen estudiante no significa per se que te conviertas en asesino, ni mucho menos. Pero aquello va cobrando formas diferentes. Después se dan cuenta de un par de historias. José era tan controlador que en cierto momento Lyle tiene una novia a la que quiere mucho, está muy enamorado de ella y ella resulta embarazada. Y se dan cuenta a través de diferentes testimonios que José había ido personalmente a ver a la chica para obligarla a que abortara al bebé y le había dado $100,000 para que desapareciera de la vida de su hijo. Su hijo tenía que ser mejor que él, tenía que llegar arriba. Así es que esa idea de casarse y de tener bebés y todo esto no iba con él. Tenía que ser un crack, igual que su padre. En el caso de Eric, la situación no era menor. Eric estaba bajo dos fuegos, el padre y el hermano. Lyle era un sujeto también controlador que había desarrollado esta misma forma dominante con su propio hermano, pero al mismo tiempo era sobreprotector. Eric hacía lo que Lyle decía y el padre dominaba a todos. Por lo tanto, no era una familia perfecta. Pero ¿sabe qué? No estaba involucrado con la mafia. Eso quedaba claro. El dinero que había hecho en su vida José lo había hecho trabajando, luchando, sí, de una forma brutal, es cierto. Como ejecutivo, era el prototipo del ejecutivo agresivo.
Lejos de ser un buen elemento, era un elemento que podía dañar mucho una empresa, pero al mismo tiempo era administrado, cuidadoso, oportuno, inteligente, lo que hacía que pudiera salvar a la empresa. Aun cuando su política laboral fuera atroz, eso tampoco significaba que fuera un criminal. Los detectives llegan a un punto extraño porque saben que algo está ocurriendo. La forma en la que los jóvenes están gastando en el primer año después de la muerte de los padres, se han gastado más de $1 millón en tonterías. Pero además, están ansiosos por saber qué ocurrió con lo demás. En 2 o 3 conversaciones que han tenido por ahí, aseguran que la fortuna de los padres debía de ser de arriba de $70 millones. Cuando finalmente se revela el testamento y se presentan los diferentes montos de la herencia que cada uno va a recibir después de impuestos, gastos, deducciones, están encolerizados porque realmente les va a tocar $2 millones a cada quien. Y partiendo de la forma de vida que están teniendo, aquello no va a servir para nada. Quitando impuestos y demás, realmente no es mucho dinero. Por otro lado, la actitud de cada uno es muy diferente. Lyle actúa como un ejecutivo, como un hombre de negocios. En realidad no produce nada, se gasta el dinero en estupideces, pero camina vestido con un traje sastre, con un portafolios que está vacío, que no lleva nada, y habla de negocios, de que va a comprar una cadena de pizzerías, una cadena de restaurantes, desea poner esto, pero en realidad no está haciendo nada. Eric, por su parte, está con muchos planes, desea esto, desea lo otro, tiene su cochecito bonito con el que va y viene, tiene amigos, sigue luchando con esto, con aquello, ambos siguen jugando al tenis de forma muy, muy alta, de muy alto nivel. Y los detectives siguen buscando con qué piedra romper el cristal que aísla este caso. Saben que algo ocurrió, pero no pueden demostrarlo. Comienzan a investigar. El perito forense que estudia el caso les indica que debe de ser una escopeta Morler, por la forma en la que se dispararon, etcétera, los estudios de la mecánica del crimen. Debe de ser una escopeta de varios disparos, es decir, una escopeta de esas que se mueve una pieza abajo. Fuera de eso, además, considerando los disparos, la forma, la cantidad de perdigones, etc., identifican una posible arma. El problema es que hay 80 tiendas que venden esto. Solamente en la zona de Beverly Hills y Los Ángeles. Así es que identificar quién compró el arma es imposible. El auto tampoco es identificable. Los coches que tienen los chicos no son ese. Puede ser el de un amigo, pudieron haberlo rentado, pudieron cualquier cosa. Las huellas dactilares. La casa está llena de huellas dactilares porque ahí viven. No hay manera de probarlo. Todo está sumamente articulado. Es un plan hecho con cuidado, salvo porque se hace evidente que tienen algo que ver. Los detectives saben que están involucrados. Llegan a interrogarlos, a entrevistarlos. Y se dan cuenta que no están diciendo la verdad, pero no pueden demostrarlo. Pero por supuesto, a veces la suerte está a favor de la policía. Uno de esos días cualquiera, de pronto, en medio de la búsqueda de pistas y de testigos, aparece una persona que les dice que hay unas grabaciones extrañas. Que hay unas grabaciones. Y que en esas grabaciones los asesinos están hablando del crimen. Lo toman con mucho cuidado. No pierda de vista que las grabaciones, si no fueron obtenidas de manera legal, no pueden ser usadas en un juicio. Hay muchas reservas al respecto, pero acceden a una entrevista. La persona que hace la comunicación está relacionada con la novia de un terapeuta. Las grabaciones las ha obtenido porque el terapeuta ha pedido que se saquen copias de estas grabaciones y así es como esta persona ha obtenido las grabaciones. En principio suena bien. La forma en la que fueron obtenidas las grabaciones es legal. El terapeuta no está autorizado a revelar grabaciones de sus clientes, pero un tercero que escucha un testimonio incriminatorio y que revela un crimen sí está obligado. Así que de acuerdo con la ley de California, en ese momento, los detectives van a consultarlo con el fiscal y después van a consultarlo con un juez para ver si es evidencia admisible. Y resulta que sí es admisible. Por la forma en la que se dieron las cosas, cuando acceden a las grabaciones, está listo. Ya está.
sencillo y fácil. Resulta ser que tras los homicidios, los chicos se separan. Lyle va a Princeton, que es donde está estudiando. El otro se queda en casa y comienza a sentir pánico. Y comienza a sentir pánico porque además los policías siempre hacen aquello de la presión, ir a preguntarte algún detallito, simplemente tocar la puerta y mirarte fijamente a los ojos, y el chico comienza a ponerse nervioso, muy asustado, y decide ir a ver a su terapeuta, el doctor Osiel. El doctor Osiel había sido recomendado a la familia. Después de una serie de incidentes en donde los hijos estuvieron involucrados, el terapeuta de Kitty le recomendó acudir con el doctor Osiel. Este sería el terapeuta de ambos chicos. Kitty tenía mucho miedo, hay que ser realistas, porque el doctor Osiel, en una reunión de padres, es decir, pidió permiso a los chicos para hablar con sus padres, los padres acuden y él les dice que los chicos tienen un problema, que requieren tratamiento porque ambos son sociópatas. Es decir, son increíblemente narcisistas, no sienten empatía, no reconocen ninguna culpa y hay riesgos. Aquello Kitty no lo comentó con nadie más que José y ella, pero días después lo comentó con su terapeuta de ella, su miedo que tenía. Es decir, ambos terapeutas tenían información. Ahora los detectives saben que los chicos tienen terapeutas y que el doctor Osiel ha grabado las conversaciones. Él no lo puede revelar, pero sí informó a sus clientes que grabaría las conversaciones. Como parte del programa de atención, porque ambos chicos estaban involucrados en un tema de robos y de algo que habían hecho, un vandalismo, y la autoridad requería esto. Se estaba cerrando el caso y la grabación fue espantosa. Cuando Eric se siente presionado por los detectives, va a terapia con Osiel, al que le confiesa la muerte de sus padres y cómo él había participado. Osiel, días después, recibe la visita de Lyle. Lyle se ha enterado que el chico Eric le ha dicho todo. Así es que viene y lo amenaza de muerte. Grave error, porque en el momento en el que un paciente amenaza a su terapeuta, se rompe el secreto profesional. Y este hombre, las grabaciones las podía compartir incluso. No lo hace de momento, pero ya eran válidas por la amenaza. Ya eran válidas. Todo esto se va sumando y entonces surge un panorama espantoso. Lyle y Eric habían planeado la muerte de sus padres durante mucho tiempo. Habían diseñado todo un plan, basados en una serie de televisión que habían visto. Sí, algún tiempo atrás había habido un caso muy sonado en Estados Unidos. Un grupo de jóvenes ejecutivos habían inventado negocios espectaculares, que habían fracasado enormemente y habían perdido el dinero de sus padres, y, para evitar mayores problemas, habían asesinado a sus padres. A partir de esto, Lyle y Eric habían tomado la idea. Tenían la convicción de que su padre tenía una cuenta secreta en Suiza de más de $70 millones, cosa que por cierto no era cierta. Habían planeado minuciosamente todo. El día en cuestión, todo estaba en orden. Sabían a qué horas habían dejado la puerta abierta. Las armas. Habían comprado un arma, una escopeta Mosler, utilizando una identificación de un conocido al que le habían robado la cartera. Habían pedido prestado un coche de una persona a la que apenas conocían y con él habían ido. Habían hecho la ejecución, habían recogido los casquillos y como habían escuchado que la mafia siempre deja una marca particular, habían hecho ese último disparo hacia el brazo en ambos cuerpos para que pareciera una marca de la mafia. Después habían ido al cine y habían ido a comer. Para regresar después y hacer la llamada aquella dramática, sumamente actuada. Pero los detectives no se chuparon el dedo y siguieron preguntando y preguntando. Cuando tenían la grabación en la mano, confrontan la evidencia que tienen, los datos que tienen. Incluso en la grabación describe Eric dónde fueron a tirar la escopeta, aun cuando nunca la reconocieron, es decir, no la pudieron recuperar. Tenían este testimonio. Consiguen una orden de arresto. Logran atrapar a Eric. En ese momento, Lyle estaba en Israel jugando un campeonato de tenis.
Pero cuando atrapan a Eric y lo someten a presión, el interrogatorio es fluido. Es claro cómo habían matado a sus padres. La sangre fría con la que habían terminado aquello, habían recogido los casquillos, habían guardado todo, habían ido a tirarlo por allá lejos, se habían deshecho de la ropa ensangrentada porque obviamente estaban todos manchados. Todo estaba muy bien. Todo había sido organizado. Poco después se informa a Lyle que hay una orden de aprehensión que tiene que presentarse por el homicidio. Ambos serían arrestados finalmente. Cuando Lyle regresa es detenido y permanecerían por lo menos durante 3 años en prisión antes de que iniciara el juicio. Era un caso muy duro. Las evidencias se fueron sumando, los testimonios, las cosas. El primer juicio iniciaría en 1992 con las acusaciones formales, pero no entrarían a tribunal sino hasta el 93, prácticamente 3 años después de los homicidios. Y durante el juicio, la defensa lo que proponía era una forma diferente de defensa. Aseguraban que aquello había sido una defensa en contra de los abusos sostenidos por el padre. Dentro de los testimonios que presentaron los chicos aseguraban incluso que había habido abusos sexuales del padre hacia Eric y que Lyle lo protegía. Esto convirtió el caso en un caso muy complejo, porque por una parte sí, estaba muy claro, los chicos los habían matado, eso está totalmente demostrado. Lo que quedaba era averiguar si era homicidio agravado, con fines de lucro, entre familiares o simplemente homicidio involucrando emociones derivadas de un abuso. Eran 2 situaciones en las cuales estaba en juego la vida de los acusados. Por una parte podían ser acusados y condenados a pena de muerte. En el otro, podrían ser institucionalizados y después de un tiempo liberados. Las 2 resultaban situaciones extremas, claro. Pero la defensa de los jóvenes intentaría demostrar eso, que habían actuado prácticamente en defensa. El juicio terminaría sin pena ni gloria. No se podría llegar a ningún acuerdo y tendría que haber un segundo juicio, en donde se intentaría de nueva cuenta esto. Pero claro, había 2 problemas graves. La defensa aseguraba que había habido un abuso sistemático. Pero ninguno de los terapeutas que habían participado con Lyle y Eric habían escuchado esto alguna vez. Los jóvenes jamás habían revelado que hubieran sido abusados. Se sometieron a una serie de pruebas psiquiátricas y psicológicas, físicas no, porque aquello ya no operaba, pero bueno, las pruebas no resultaban contundentes. Sí revelaban abuso. Era evidente que el padre era un hombre controlador, abusivo, pero de eso a que fuera un atacante sexual había una diferencia enorme. El juicio además fue muy complicado. Cada uno de los acusados tenía un propio jurado, que era el que deliberaba y consideraba la acusación, pero en un solo juicio. Así es que los testimonios que en un principio, cuando aparecieron los 2 chicos en el primer juicio, salían elegantes, distinguidos, orgullosos, después ya salían hechos una piltrafa porque llevaban ya mucho tiempo en la cárcel. Finalmente fueron condenados a cadena perpetua. Se demostró que el abuso psicológico no era motivo para haber asesinado a los padres y que el verdadero motivo de cometer el homicidio era un pequeño detalle. Uno de esos detallitos chiquitos que aparecen al final de un guión. Lyle y Eric habían contratado a un experto para que borrara todo el contenido de la computadora de Kitty. ¿Por qué? Porque en esa computadora estaba el Nuevo Testamento en donde estaban ambos desheredados. El testamento original de 1980 cedía todos los bienes a ambos junto con las pólizas de seguro que hubiera, pero el Nuevo Testamento los había dejado de lado, precisamente porque ambos llevaban una vida disoluta y poco cercana a lo que el padre deseaba. Esto demostraba que había una intención económica. No era un asunto de emociones, no era un asunto. Luego, los testimonios forenses peor. Demostraban que varios de los disparos habían sido meramente como una especie de marca, no por un arranque de ira desbordada. Todo el tiempo habían estado bajo control. Habían hecho un plan y se habían apegado a esto, lejos de un homicidio que habría cometido una persona como una especie de desgaste, como una especie de ira contenida que explota. Este caso había sido sumamente pensado, con una frialdad que helaba. Los jóvenes serían enviados a prisiones separadas
y no sería sino hasta mucho tiempo después que se les permitiría volver a estar juntos. Uno de ellos incluso contrajo matrimonio, aun cuando no puede estar con la esposa. El hecho es que es un caso emblemático, un caso que nos deja claro: cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Y ahora qué le parece si mandamos unos saludos y felicitaciones? Begoña Vargas saluda a su mamá Toñita Castillo. Ellas son Mirela Creaciones, unas amigas del canal que siempre están cerca de nosotros. Les mandamos un gran abrazo. Luego queremos mandarle un saludo especial a una persona, verá. Ángel Cruz. Ángel Cruz es un chico que le gusta mucho el canal. Es joven y piensa a veces que le gustaría hablar como yo, ser como yo. Yo le digo algo a nuestro amigo Ángel Cruz. No te preocupes de eso. Sé tú mismo. Sé grande, sé tú. Eres grande ya. No necesitas seguir el ejemplo de nadie. Tú mismo. Invéntate, créate, desarróllate. Logra aquello que sueñas. Cree en ti mismo. Fórmate a ti mismo una idea de lo que quieres para ti. Y sé eso. Y agradece al de arriba que tienes a Diana Cruz, que siempre está acompañándote. Lucha por ser tú mismo. No mires a nadie. No es así como funciona. Tú vales mucho más. Así es que, adelante, Ángel, a crecer y a ser tú mismo. Adelante, por favor. Alejandra León saluda y felicita a sus hijas Laura y Silvana. Ellas están en Harlingen, en Buenos Aires, Argentina, en el continente americano, en el sur del continente americano, y siempre nos están acompañando, eso nos da mucho gusto. Jorge Alberto Abraham saluda con cariño a su esposa Aide Yolanda y le manda un gran abrazo. Es un hombre que la quiere mucho y nos da gusto que nos acompañen juntos. La familia Irigoitia, la señora Natalia, la señora Berta, Julieta, ellos están en Entre Ríos, en Argentina, y siempre nos acompañan, cosa que nos da mucho gusto. Luego por aquí tenemos a María Elena Herrera. Ella cumplió años hace muy poquito, pero le mandamos una gran felicitación y un gran abrazo a toda la familia Madora Herrera, que están en Durango, México, en el norte de la República, y siempre nos escuchan. Daniel Ortega felicita a Matías Ortega. Matías también es una persona muy joven, está cumpliendo años precisamente ahorita, 2 de enero. Espero que vea el video en otra ocasión, no ahora mismo tan tarde, pero bueno, siempre nos escucha, le gusta mucho el programa y le decimos, al igual que Ángel, tienes una vida delante de ti. Es un libro en donde apenas empiezas a hojear las primeras hojas. Ahí abajo está todo. Solo cree en ti mismo y haz lo que sea realidad. Échale muchas ganas, Matías, que la vida está enfrente de ti y solo tienes que agarrarla. Adriana Marina felicita a su prima, Silvana. Adriana está en Quebec, en medio del frío y la nieve, pero Silvana está en Buenos Aires, en el verano veraniego allá en Buenos Aires, Argentina, y ambas son seguidoras del canal, a pesar de la distancia. Son seguidoras del canal y nos da un enorme gusto. Así es que a ambas les mandamos un abrazote enorme. Y queremos agradecer a Luis Enrique Flota, a Alfredo Arón, a Lola, Patricia Vázquez, JRQ, a Kenshin Fa, Vilevalda Alonso, Ana C., a X, a Guadriana Benavides, a José Rodríguez, a Elizabeth Wise, a Johanna Erices, a Diego Fernández, a Angélica Pineda. Todos ellos, muchísimas gracias por apoyar a este canal a que siga adelante y a que sigamos haciendo estos videos. Y por supuesto un par de saludos, ¿por qué no? María Alvarado y su hija Evi Alvarado, que siempre nos escuchan desde Panamá. Francisco Quesada y su esposa Natalia Lucchini, que están en Los Ángeles. Ellos son mexicanos. Bueno, él es mexicano y ella argentina, pero nos escuchan mientras están en los Estados Unidos, que allá viven. Vaya, un mundo pequeño sin duda. Raiza Salguedo y su nieto Ray Julián, que nos oyen juntos desde sus camas. Hombre, qué emocionante, la abuela y el nieto escuchándonos. Emma Sanabria y su esposo. Rocky Balboa es el nombre que tiene en el chat. Siempre nos acompaña, siempre está ahí platicando con nosotros, cosa que nos da mucho gusto. Rocky, siempre lo vemos, aunque a veces se pone el otro nombrecillo, siempre lo vemos que está ahí, nos da mucho gusto. La familia Miranda Félix, que están en México.
de parte de Marlene Alejandra Manríquez, que está en Granada, en España. Un abrazo a toda la familia. Nos da gusto saber que somos un punto de unión. La familia Balcázar, especialmente a Consuelo, que también es seguidora del canal. La familia Rejas Vargas Clavijo, de La Paz, Bolivia. Hermoso lugar. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y que descansen en paz.